Actividad de aprendizaje, mi horizonte en la Universidad del Minuto de Dios. Para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje nos vamos a ubicar en el icono del primer corte de nuestra aula virtual y allí en la sección de actividades evaluativas el recurso actividad 1, mi horizonte en la Universidad del Minuto de Dios. Cuando demos clic nos va a llevar a la descripción e indicaciones correspondientes para el desarrollo de esta actividad. ¿En qué consiste entonces? Bueno, primero que todo debemos ubicar el objetivo de esta actividad, qué es lo que queremos alcanzar y evidentemente lo que buscamos con esta actividad es fortalecer un poco ese sentido de pertenencia hacia la institución universitaria Minuto de Dios, que los estudiantes puedan llevar a cabo ese reconocimiento de la universidad como una institución de educación superior que le apuesta a la transformación humana y al desarrollo social de las personas. Esto basado entonces en ese pensamiento fundante del padre Rafael García Herreros y como uno de los propósitos de la obra Minuto de Dios. En ese sentido, entonces, nuestra actividad tiene como recursos varios elementos. Primero, un texto del libro Pueblito Blanco en la sección Nuestra Universidad, el cual vamos a descargar y a leer. Este texto es muy importante porque es esa visión del padre Rafael García Herreros en la época en la que él vivía y donde nos hablaba de ese sueño de nuestra universidad. Posteriormente vamos a visualizar un video en donde el rector general de Uniminuto, el padre Harold Castilla, nos presenta un poco sobre esos 25 años contados por la comunidad Uniminuto, es decir, por esas personas que pertenecen a Uniminuto y que de una u otra manera nos van a compartir esa experiencia de vida en la institución. Posteriormente, entonces, vamos a hacer un reconocimiento de la historia de Uniminuto a lo largo del tiempo y vamos a validar la oferta académica. Esta oferta académica está muy enlazada al reconocimiento del programa que cada uno de ustedes ha escogido estudiar y desarrollar para formarse en la institución. ¿Qué vamos a desarrollar? Bueno, la entrega de esta actividad es una presentación, un póster o un afiche. Cualquiera de estas tres es viable. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Por medio de esa presentación, ese póster o ese afiche, lo importante es que podamos establecer cómo le aporta a mi vida el estudiar una carrera profesional en Uniminuto. Bien, en ese sentido entonces vamos a tener en cuenta un poco la visión del padre Rafael García Herreros que se nos presenta en el texto de nuestra universidad, el libro Pueblito Blanco. Y vamos también a tener un poco en cuenta la historia de vida de las personas que aparecen en el video, un poco ese tiempo, esa línea del tiempo de Uniminuto y efectivamente pues el programa académico que hemos seleccionado para estudiar en Uniminuto. Entonces, la presentación, el póster o el afiche debe contener los siguientes elementos. Primero, vamos a seleccionar 3 frases del padre Rafael García Herreros que están contenidas en los recursos. Sobre todo eso lo vamos a ubicar en el texto de nuestra Universidad de Pueblito Blanco. Posteriormente a eso, entonces, para cada frase vamos a asociar cómo se relaciona con Uniminuto hoy en día. Bien, posteriormente a cada frase le voy a dar un sentido o voy a exponer cuál es el sentido que le da esa frase a mi futura profesión y cómo esa frase del padre Rafael García Herreros le aporta de manera integral a mi vida. Y finalmente entonces, también relacionado a esa frase, voy a indicar cuáles son las características de mi programa académico que puedo encontrar en esa frase. Entonces, nuevamente, son 3 frases, para cada una la relaciono con Uniminuto, el sentido que le da a mi futura profesión y las características de mi programa académico, todo relacionado a cada una de las 3 frases del padre Rafael García Herreros. Evidentemente, pues como es una presentación, un póster o un afiche, podemos hacer uso de imágenes, gráficos, iconografías, fotografías, pero deben ser relevantes a la información que usted está ubicando en la presentación, en el póster o en el afiche.
Intentemos entonces mantener un equilibrio entre esos textos y esas imágenes que vamos a ubicar. No olvidemos que debe incluir el NRC, el nombre completo, el ID de Génesis y también vamos a incluir todas esas referencias de los recursos utilizados. Las básicas, las primarias que deben visualizarse son los 4 recursos que se disponen dentro de la actividad y todas aquellas adicionales que ustedes hayan utilizado. Pueden hacer uso de diferentes herramientas para realizar la presentación, el póster o el afiche. Nosotros sugerimos que puedan utilizar la plataforma Canva en caso tal que vamos a realizar un póster o un afiche o incluso una presentación. De igual manera también se puede utilizar PowerPoint para utilizarla. Importante que siempre que vayamos a utilizar la plataforma Canva tengamos en cuenta que se debe iniciar sesión con una cuenta de Google. En este caso, ustedes van a iniciar sesión con el correo electrónico institucional que está asociado a la suite de Google Académico. Entonces, última recomendación, por favor tener en cuenta no copiar y pegar de manera literal la información, si no vamos a hacer uso del estilo APA de manera correcto. Entonces, si yo ubico una frase del padre Rafael García Herreros, la ubico como una cita textual, teniendo en cuenta entonces el estilo APA. Bien. Posteriormente, entonces, revisemos la rúbrica de evaluación. Allí están cada uno de los criterios, entre ellos el incluir las 3 frases del padre Rafael García Herrero sobre la universidad. El segundo criterio, relacionar estas frases con los recursos y con el programa del estudiante, hacer uso, selección de fotografías, imágenes o símbolos relevantes, el diseño de la presentación, el póster o el afiche y finalmente el seguimiento de instrucciones y ortografía. En la parte final a ustedes les va a aparecer un botón que va a decir agregar entrega. Vamos a vincular la actividad antes de la fecha estipulada de entrega, que también la pueden ubicar encimita de la rúbrica de evaluación. Aquí dice fecha de entrega. Y asimismo vamos a hacer el envío de la actividad. Recordemos verificar que nuestra actividad quedó vinculada en el aula virtual. A ustedes les llegará una notificación a su correo en donde se les va a confirmar que efectivamente vincularon la actividad al aula virtual.